en nombre de la Junta de Decanos, de Colegio de Contadores Públicos del Perú y el Comité Técnico Nacional de Normas Internacionales de Información Financiera. Y cerrando el ciclo de conferencias agendadas en esta semana de la Junta del mes de febrero de 2021, tengo el grato honor de presentar al contador público autorizado, Antonio Mela, socio de auditoría de Deloitte en Colombia, entidad a la que acompaña ya algo más de 28 años. El doctor Mela es además docente principal y coordinador de investigación de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, con sede en Ambato, presidente de la Asociación Interamericana de Control y Gestión, AICO-Gestión, entidad que reúne a docentes e investigadores ocupados en la temática de la contabilidad de gestión y control, y lo conocimos en el Perú entre los años 2011 y 2017 en su calidad de docente de la Escuela de Posgrado de la Universidad del Pacífico, en la que, como decía, realizó actividad académica hasta entrado el año 2017. Hoy, nuestro invitado, el doctor Mela, desarrollará el tema cierre de estados financieros bajo impacto COVID. Doctor Mela, muy buenas noches. Estamos atentos a su exposición. Muchas gracias, Wilder. Muchas gracias también a la Junta y a la audiencia que nos acompaña a esta hora, ya cerrando el webinar. Muy bien. Yendo al tema, tenemos la presentación. El asunto que nos convoca y que la Junta amablemente me pidió presentar es el cierre de estados financieros bajo impacto del COVID. Quiero aprovechar esta oportunidad para recordarnos que como contadores estamos llamados a crear valor, no solo para los accionistas, sino también para la sociedad y los colaboradores internos y externos de las organizaciones en las que nos desempeñamos, y eso hace que tengamos frente al COVID la oportunidad de cumplir nuevamente con nuestro propósito, que es velar por el interés público con integridad, objetividad y diligencia profesional, como lo dice el Código de Ética, y que fue parte de la primera presentación de este webinar. Junto con esto, y poniéndole un poquito de perspectiva, recordemos también que tenemos dentro de la profesión, ya se está trabajando sobre el desarrollo de un marco normativo de reporte ambiental, social y de gobierno, ¿sí? Y eso nos va a llevar a un estadio distinto, y creo que esto de la pandemia lo está empujando fuertemente a que el reporte ya sea más integral y no solo financiero, ¿sí? Entonces estos conceptos a nivel de introducción me parece que son muy válidos para que desde la profesión agreguemos valor en este momento de pandemia y tengamos también perspectiva hacia los nuevos marcos normativos que vamos a estar trabajando. Bien, en cuanto a impactos en las entidades, ya lo hemos visto en presentaciones anteriores, existe una diversidad, ¿no? Los tenemos tantos por segmentos de industria, lo veíamos que, por ejemplo, salud o aerolíneas o turismo tuvieron algunos impactos positivos, otros negativos. En cuanto a presencia geográfica de operaciones, también hubo diversidad de impactos. No fue igual el impacto para compañías con presencia geográfica limitada a los que tienen presencia panamericana o mismo internacional. Y mismo tiene diversidad de impacto en cuanto a la robustez del gobierno corporativo. Tenemos compañías que tienen un nivel de madurez de gobierno corporativo y otras que no tanto, y la situación de la pandemia, digamos, demostró por ahí debilidades, y a otros les dio la oportunidad
de dar el salto para inversiones que tenían pensadas y por ahí hasta ahora no lo estaban haciendo. A su vez, esta situación de pandemia tuvo diversidad de impacto en aspectos operativos, tecnológicos, financieros y de control interno. Como bien sabemos, lo primero que hemos visto en las compañías es en el frente operativo que han buscado asegurar la cadena de suministro, y dentro de esto se incluye también lo que es bioseguridad en plantas y demás, y productos, pero también tuvo un impacto tecnológico. No es menor el caso de las compañías que hemos visto que no estaban preparadas tecnológicamente, no tenían, por ejemplo, redes de VPN o doble autenticación para entrar a sus servidores. Tenemos compañías que por ahí tenían pensado hacer algunas inversiones de tecnología y la pandemia lo que hizo fue acelerar esos proyectos o darles un sentido de urgencia mayor. Financieramente creo que lo tenemos todos claros, muchas de las compañías fueron a buscar préstamos y créditos blandos para asegurar el financiamiento, que pudieron o no necesitar, pero la necesidad existió y el impacto estuvo. Y como estamos diciendo también de control interno, ¿no? Tenemos compañías que no estaban trabajando en un ambiente descentralizado o remoto, y la pandemia los puso a revisitar o a repensar su estructura de costos, su estructura de control, ya sea si usan COS o COVID o el framework o la matriz que sea, sí tuvieron que revisar cuáles fueron sus nuevos riesgos y cuáles son sus nuevos controles necesarios para poder mantener las operaciones. Estos distintos impactos nos pegan en el ambiente de control específicamente, ¿sí? Y como vemos acá tenemos, si miramos un poquito el enfoque de COSO, tenemos controles indirectos en el margen izquierdo, tenemos controles indirectos a nivel de entidad que se vieron afectados, ¿sí? Acá tenemos, por ejemplo, los whistleblowers o los controles de auditoría interna, las distintas líneas de defensa se vieron afectadas. Tenemos impacto también, como vemos en la segunda columna, en los controles directos a nivel de transacciones y cuentas, y esto ya es controles manuales y automáticos. Varias compañías migraron de controles manuales a controles semiautomáticos o automáticos. Por ejemplo, si tenían o si tienen un sistema, un ERP, lo que buscaron hacer es reforzar y utilizar algunos módulos y activar algunos controles automáticos que anteriormente no estaban usando. En la tercera columna vemos impacto también en controles generales del computador. Esto ya no es a nivel de entidad ni controles directos transaccionales, sino controles generales del computador, como son controles de acceso, controles de backups, controles de redes, ¿sí? Controles de gestión de cambios a los programas y a los cálculos automáticos, los algoritmos. En este frente hemos visto que las compañías tuvieron que robustecer sus planes de controles, y cuando digo robustecer es, por ejemplo, aquellas compañías que no estaban llevando controles sobre superusuarios, ¿sí? O tenían usuarios con perfiles muy penetrantes, normalmente eran gente de sistemas que tenía perfiles en los cuales podía entrar en distintos módulos y hacer distintas cosas. Tuvieron que reforzar el control de monitoreo para ver que esas personas no estén haciendo actividades indebidas, y más pensando que hay un ambiente de trabajo remoto, ¿no? Entonces, por ejemplo, si vemos que una persona de tecnología está trabajando desde su casa, por ahí se siente menos vigilado que estando en la empresa, ¿no? Entonces, esto, digamos, da un ambiente de control o digamos, permite que existan oportunidades que en el pasado no se daban, y eso, digamos, impacta en que el control se deba reforzar, ¿sí? Y lo otro que hemos visto es, por ejemplo, ransomware u otro tipo de ataque, malware, algunos tipos de ataque de ciberseguridad.
Esto se dio más en este año, las compañías lo han sufrido, algunos fueron ataques dirigidos específicamente a alguna compañía, otros fueron simplemente ataques esporádicos y generales para ver, ¿no?, si, como decimos, ¿no?, si picaba la empresa y respondía al ataque, ¿no?, pidiéndole rescates de sus bases de datos a través de pago de bitcoins u otras monedas, ¿no? Pero sí, esto se dio más en este año y definitivamente impactó en el ambiente de control de las compañías y hubo que actuar en consecuencia, ¿no? Y digo impactó porque estoy hablando de lo que ya pasó y vimos, pero esto no creemos que vaya a bajar o que se haya terminado. Entonces sí me parece válido que estos comentarios que estamos haciendo al ambiente de control los tengamos presentes, porque la realidad que estamos viviendo tiene algunas diferencias con las que hemos vivido en los años previos, ¿no? Y como estoy diciendo, tanto los controles indirectos, los controles generales del computador y los controles directos a nivel de transacción, ya sean manuales o automáticos, definitivamente tienen un efecto sobre el impacto en el cierre contable y el reporte financiero, ¿sí? Entonces, cerrar la contabilidad, hacer los análisis de cuentas, hacer los análisis de estimaciones contables, y luego de haber cerrado la contabilidad, el preparar los estados financieros y el aprobar los estados financieros, también se vio afectado, ¿sí? Entonces, lo que antes se hacía de repente en una reunión presencial, ahora se pasó a hacer o vía cruce de correos electrónicos o a través de una reunión de videollamada, y como sabemos, una reunión de videollamada no tiene la misma dinámica de lenguaje no verbal que pudiera tener una reunión presencial, ¿sí? Digamos, las reuniones laterales que se pueden hacer en un break, o las discusiones que se pueden tener entre distintos miembros de los comités, se ve afectada, y eso definitivamente nos impacta en el cierre del proceso contable, y hay que tenerlo en cuenta. Estos impactos de ambiente de control nos llevan también a impactos contables. En esto no me voy a detener demasiado. Liliana Córdoba, ya en 2 presentaciones anteriores, creo que hizo un buen desarrollo de los distintos frentes en los cuales se ve el impacto contable. Ella ya habló de la evaluación de los indicios de deterioro en activos financieros, indicios de deterioro en activos no financieros. A eso yo les digo, definitivamente tiene un impacto en la medición de los impuestos diferidos, ¿no?, como bien lo sabemos, que hay que hacerlo a través del método del balance. Eso también tiene impacto en las mediciones no solo de los deterioros, sino de la medición de los activos que no se llevan al costo. Entonces, aquellos activos que se miden al valor de revalúo o al valor razonable también se ven impactados, porque, digamos, distintas industrias y distintos activos se han visto afectados, y las mediciones de valores razonables se puede ver afectada, y con eso se ve el impacto también en los activos disponibles para la venta, en la IFRS 5, que Liliana también bien lo mencionó, junto con la modificación de contratos, ya sea para la IFRS 15 como para los de arrendamiento de las 16. ¿Sí? Todos estos asuntos ya los tocó Liliana, así que no me voy a detener mucho en ellos, pero sí tengamos presente que impactos en el ambiente en las operaciones, impactos en el ambiente de control e impactos contables afectan definitivamente a nuestra profesión. ¿Sí? En impactos contables también tenemos lo que es la medición y presentación de pasivos y de transacciones relevantes. Esto lo vemos en contratos onerosos, en refinanciamiento de deuda, presentación de deuda a corto plazo, como bien lo decía Liliana, y también afecta lo que es la NIC 20, ¿no?, contabilidad de subsidios, que bien ella lo decía. Entonces acá creo que el punto que quiero rescatar es, tengamos presente que esto no es los negocios como lo hacíamos todos los días, y las implicancias contables que tenemos en este cierre del 2020
nos invita a repensar y a volver a revisar las normas contables y ver qué párrafos específicamente de alguna norma nos puede estar afectando. Así que la invitación, me auno a lo que decía Liliana, la invitación es no hagamos un cierre de estados financieros en piloto automático, ¿sí? Tomémonos una pausa para pensar realmente qué normas pueden aplicar y qué normas se pueden estar viendo afectadas que en el pasado no tenían mayor relevancia, ¿sí? Eso nos lleva también a la empresa en marcha. El tema de empresa en marcha, vi que hubo algunas preguntas que le hicieron a Liliana en este tema y me alegro que hayan hecho esas preguntas, porque realmente es algo que hay que prestarle especial atención, ¿sí? Tenemos el párrafo en la NIC 1 que habla de la gerencia tiene que hacer una evaluación de la capacidad de la empresa para continuar como empresa en marcha, por lo menos por los próximos 12 meses, y la gerencia dentro de esa evaluación tiene que identificar si existen eventos o condiciones que pudieran poner en duda significativa la capacidad de la compañía para continuar como empresa en marcha. Esa evaluación es propia de la gerencia, luego el auditor deberá hacer procedimientos sobre el juicio de la gerencia, ¿no? Pero la evaluación de la gerencia es muy relevante, ¿sí? Y como estamos hablando de evaluación, ya se darán cuenta que esto no es un tema fáctico y dicotómico de que es blanco y negro, ¿no? Hay que hacer una ponderación de distintos eventos o condiciones, hay que evaluar factores que contribuyen o que son contradictorios a lo que puede ser el que exista o no duda sustancial. Si existe duda sustancial, lo que pide la norma contable, la NIC 1, es que la gerencia haga una revelación adecuada de cuáles son aquellos factores que pudieran poner en duda, ¿sí? Y a esos factores, cuál es el plan de la gerencia. Entonces, la NIC 1, en realidad, yo creo que, digamos, hace un llamado bastante loable, y es que la gerencia haga una revelación adecuada para que la interpretación de los estados financieros no sea confusa al lector, ¿sí? Y quiero rescatar este punto porque nos ha pasado en situaciones en que la gerencia se pone reticente a querer reconocer que hay duda sustancial y no quiere presentar que haya una duda sustancial y cuáles son los planes, porque creen que al revelar eso ya están en una causal de disolución o que están diciéndole al lector de alguna manera que la compañía se fue a pique. Y no es así. Lo único que se está haciendo y lo único que está pidiendo la NIC 1 es que la gerencia sea transparente con el lector de estados financieros para decirle cuáles son los eventos de duda sustancial y cuáles son los planes de la gerencia, y aclararle al lector que la gerencia considera que los planes que tiene son adecuados, pero bueno, el futuro dirá, ¿no? Así que yo creo que si interpretamos correctamente la norma, y vuelvo de nuevo a mi lámina original, y respetamos y tenemos en cuenta el código de ética que como profesionales tenemos, esto es parte de nuestra obligación, ¿sí? No engañar al lector de estados financieros y ser transparente en cuanto a cuáles son los eventos o condiciones, y frente a esos eventos, cuáles son los planes de la gerencia, ¿sí? Así que quiero rescatar de nuevo la NIC 1, y dentro de la NIC 1 tengamos en cuenta que los juicios de la gerencia es acá el asunto relevante, ¿sí? Es revelar o contarle al lector de estados financieros cómo ve la gerencia la situación actual y los planes futuros. De eso se trata, ¿okay? Bueno, acá tenemos en la presentación, no me quiero detener demasiado, pero así como está el de empresa en marcha, está el párrafo 122 también, y 125, ¿no? Que hablan, aparte de los juicios sobre empresa en marcha, otros juicios que la gerencia haga. Entonces pensemos que si tenemos normas contables que se van a ver afectadas por la pandemia, la gerencia va a tener que hacer un juicio relevante sobre esas normas contables, y esos juicios relevantes debieran estar revelados en los estados financieros para que el lector interprete adecuadamente qué es lo que la gerencia está considerando, ¿no? Por ejemplo, en temas de deterioro. Si la gerencia va a concluir que no hay deterioro de activos
no financieros, bueno, que revele cuáles fueron los juicios que hizo para concluir que no existe deterioro. ¿Sí? De esto se trata, y esto es lo que pide la NIC 1. Entonces, como lo dijo Liliana, y lo quiero reenfatizar, las revelaciones en los estados financieros en este año 2020 son muy relevantes para que el lector de estados financieros no se vea engañado y que la información que se le revele no sea reticente. ¿Sí? Recordemos que la NIC 1 pide revelación adecuada, maneja el concepto de materialidad, maneja el concepto de costo-beneficio, no pide que se revele todo, pero sí que se revele aquello que la gerencia considere útil y oportuno para que la lectura de los estados financieros sea adecuada. ¿Okay? Bien. En esta lámina les comparto algunas de las áreas en las que las revelaciones pueden ser relevantes. Temas fundamentales son los juicios críticos de la gerencia, pero como ven abajo, traje a colación otra información útil y relevante sobre el impacto de COVID para la interpretación adecuada de estados financieros. ¿Qué quiere decir esto? No caigamos en la respuesta fácil de hacer una nota específica para impacto COVID y que el resto del estado financiero se vea igual que el del año pasado, el del 2019, y decir en la nota de COVID, hacer una narrativa del impacto en operaciones o bioseguridad, sino más bien llevar la revelación a que sea útil para interpretar estados financieros. Entonces, por efecto de COVID, la gerencia está haciendo juicios críticos en deterioro, o está haciendo juicios críticos en la evaluación de empresa en marcha, o está haciendo juicios críticos en algún estimado contable, o está teniendo impacto relevante en renegociación de contratos, bueno, que lo diga en la nota pertinente, ¿sí? Y entonces, a través de todos los estados financieros, desde la nota 1 cuando habla de operaciones, si tuvo impacto en las operaciones, si tuvo que renegociar contratos, o tuvo que modificar la forma de operar, lo puede estar diciendo ya en la nota 1, ¿sí? Cuando se habla de objeto social y operaciones del negocio. Y lo puede decir hasta en la última nota de hechos posteriores. ¿Sí? Entonces, desde la nota 1 hasta la última nota del estado financiero, que la gerencia evalúe dónde considera que es oportuno modificar y adecuar las notas para no engañar al lector de los estados financieros. ¿Sí? Y hacerlo de esta manera, en vez de dejar los estados financieros con las mismas revelaciones del 2019 y encapsular en una nueva nota que se llame COVID el impacto que tiene. ¿Ok? Esta es un poco la invitación que les quiero hacer a partir de lo que es la expectativa de los usuarios de estados financieros, de lo que venimos viendo a nivel internacional en los distintos foros en los que participo, de lo que se está sugiriendo y reclamando, porque también los inspectores de estados financieros y los usuarios de estados financieros están alzando la voz en línea con lo que les estoy mencionando. ¿Sí? Bien. Y saliendo ya del aspecto de operativo o de control interno y contable, me paso a lo que es el frente de auditoría. Que definitivamente el procedimiento de auditoría viene a colación de la realidad económica, financiera y contable de la compañía, ¿no? Entonces, si miramos en normas de auditoría, ¿qué impacto va a tener? Primero, va a haber que hacer una evaluación de riesgos de auditoría, ¿no? Entonces, a partir de COVID, el auditor debiera tomar los estados, digamos, el trabajo hecho en el año previo y revisitar o repensar la evaluación de riesgos. ¿Sí? Puede que lo que el año pasado era un riesgo normal, este año haya que elevarlo a riesgo significativo, o puede que lo que el año pasado no era un riesgo, este año lo sea. Por ejemplo, empresa en marcha. Estamos auditando una compañía que hasta el año pasado no tenía mayor inconveniente. Puede que este año el riesgo de empresa en marcha lo debamos focalizar. ¿Sí? Por ejemplo, modelo de pérdidas esperadas en el riesgo de crédito de activos financieros. Puede que hasta el año pasado
en un modelo de business as usual, no pasaba mucho, pero este año nos toca que el cliente en el que estamos trabajando tiene cartera de crédito en segmentos de mercado en el cual se ve un impacto importante y la recuperación de esa cartera puede estar complicada. Eso nos puede llevar a elevar el riesgo de auditoría en esos activos financieros. Y así podemos seguir en distintos aspectos, ¿no? Pero la invitación acá es, primero, reevaluar los riesgos de auditoría. Otro frente es considerar la evidencia de auditoría, ¿sí? Recordemos que el auditor tiene que obtener evidencia persuasiva, necesaria y suficiente para sustentar su opinión. Si estamos trabajando en un ambiente remoto, la obtención de esa evidencia de auditoría, digamos que va a tener algunas complicaciones adicionales. El ejemplo obvio es el no poder ir a tomar inventario físico, o el no poder ir a hacer inspección ocular de los activos físicos, ¿sí? Si el inventario a fin de año era un saldo material y es un inventario de alta rotación y de fácil malversación o movimiento físico, y como auditores tenemos digamos, un problema incremental a lo que era el año pasado, ¿no? Entonces tenemos que ver qué medidas tomar para poder satisfacernos que el inventario existía al 31 de diciembre del 2020. Acá, dependiendo de la naturaleza del activo y de la rotación o el movimiento del activo, se pueden hacer distintas cosas, ¿no? Por ejemplo, ver por hechos posteriores que el activo fue entregado al cliente y el cliente lo aceptó, ¿sí? Pero, como bien sabemos, a medida que nos alejamos del cierre anual, ya esa prueba es un poco más endeble, ¿no? Porque el cliente, el inventario que un cliente aceptó en febrero, ya no sabemos realmente si es inventario de diciembre o inventario de enero, ¿no? Salvo que sea inventario de identificación específica por algún número de matrícula o demás. Pero bueno, este tipo de cosas hay que considerarlas. La otra cuestión es tratar de obtener evidencia externa por sobre la evidencia interna. Pensemos que la evidencia interna, si está gestionada por la gerencia en el sistema contable y dentro de su ambiente de control, y por lo que veníamos diciendo antes, el ambiente de control tiene debilidades, el tener evidencia externa, como lo dice la norma de auditoría, nos da es más persuasiva que la evidencia interna, ¿no? Entonces, por ejemplo, pensemos en obtener confirmaciones de clientes o proveedores por sobre usar evidencia interna generada por la compañía. La otra cuestión es sí tener presente la evidencia corroborativa y la evidencia contradictoria. No nos quedemos, y acá, digamos, la naturaleza humana nos hace estar sesgados, ¿sí? Entonces todos como humanos tenemos sesgos, el auditor también. El auditor puede verse tentado a usar evidencia corroborativa de lo que quiere verificar, y puede verse tentado a no mirar evidencia contradictoria, ¿sí? O descartar aquella evidencia que no ayuda a confirmar un saldo. Entonces sí, tengamos presente el sesgo del auditor y tengamos presente que tenemos que ir a buscar evidencia contradictoria también para estar seguros que los saldos son ciertos, ¿no? Y con eso pensemos en el escepticismo profesional. No es lo mismo auditar en un ambiente presencial que auditar en un ambiente remoto, ¿sí? Aquellos que tenemos un poquito más de años, decimos que la auditoría se hace gastando suela y no tecleando en un computador, ¿no? Entonces, el tener reuniones con la gerencia, el cruzar información de un área con el otro área, eso es importante, ¿no? Y no nos quedemos simplemente con lo que nos mandó por correo algún área específica de la gerencia, ¿no? Y tomarlo por bueno. Y si estamos tomando evidencia interna
generada por la gerencia y recibida a través de un medio electrónico, como puede ser, no sé, un PDF de alguna factura o de un contrato, seamos escépticos y veamos de repente si la gerencia no nos debiera enviar el contrato completo y no solo la página en la cual se está viendo la cláusula que nosotros le pedimos. O pensemos de repente, si consideramos que lo amerita, que nos manden el escaneado a doble faz, para asegurarnos que no haya anotaciones de alguien de la gerencia diciendo esto no es así, o esto hay que darlo vuelta, ¿no? Entonces, mantengamos el escepticismo profesional. Obviamente, no se trata esto de hacer una cacería de brujas y desconfiar de todo, pero la norma de auditoría sí nos pide que seamos escépticos y que a juicio del auditor evaluemos en qué temas queremos obtener evidencia más robusta, ¿sí? Así que acá la invitación es en aquellos casos en los que tenemos equipos de auditoría y tenemos chicos poniendo tildes de auditoría, cuando vamos a revisar esos papeles de trabajo, tengamos un poquito de escepticismo para ver si queremos apretar tuercas en algún tema en especial. Bien. Otro que quiero acá traer a colación es algunas pruebas específicas como la de empresa en marcha. Ya vimos que la gerencia tiene que hacer su propia evaluación de acuerdo a la NIC 1, pero sobre esa evaluación el auditor tiene que hacer pruebas de auditoría. Y acá es donde el auditor, de nuevo, tiene que considerar evidencia corroborativa y contradictoria. Si la gerencia de una empresa en una industria que estuvo fuertemente impactada nos dice que no ve ningún problema, la verdad que deberíamos salirnos un minuto y ver qué está pasando en el segmento, ¿no? Y si tenemos otras empresas que están cayendo y están teniendo problemas, y esta empresa nos dice, o la gerencia de esta empresa dice, no, a nosotros nos va todo muy bien, bueno, hagamos un doble check, ¿no? Porque, digamos, no quedarnos con esa primera respuesta de que está todo bien, está un poquito, digamos, si lo vemos con escepticismo, está un poquito complicado, ¿no? Entonces, ese tipo de pruebas las tenemos que hacer. Acá lo que sugerimos es hacer lo que se llama el stress test, ¿no? O cuál es el estrés del punto de quiebre. Y es decir, bueno, ¿qué debería de pasar para que el negocio colapse? ¿Sí? ¿Qué debería de pasar para que el principio de empresa en marcha no se mantenga? ¿Sí? La compañía depende principalmente del apoyo financiero de su casa matriz, depende del apoyo financiero de entidades locales, entidades financieras locales. ¿De qué depende? Depende de la venta, depende del flujo de caja operativo del negocio. Entonces tenemos que identificar aquel factor crítico que hace que, digamos, se nos caiga todo el caso de empresa de negocio en marcha, ¿no? Y a ese punto de quiebre tenemos que ir a hacerle las pruebas para ver si el plan de la gerencia aguanta o no. Si el plan de la gerencia es adecuado, aguanta y es adecuado, y las revelaciones son adecuadas, perfecto, digamos, con poner un párrafo de énfasis, el tema está resuelto. Pero tengamos en cuenta que en caso que la evaluación de la gerencia no sea adecuada, o los planes de la gerencia no los consideremos adecuados, entonces ya estamos entrando en terreno de calificación del dictamen del auditor. Ya no se trata de un énfasis por empresa en marcha, o duda sustancial de empresa en marcha, sino que ya tenemos que estar hablando de una calificación al informe por revelaciones inadecuadas. ¿Ok? Y la otra situación que se nos puede plantear es que tengamos una limitación al alcance, porque la gerencia no nos entrega la información necesaria y suficiente para que podamos evaluar lo adecuado del principio de empresa en marcha y lo adecuado de las revelaciones. Entonces, cuidado desde el punto de vista de auditoría, porque el escenario más benigno pudiera ser un párrafo de énfasis, pero esto se puede
se puede, digamos, complicar a pasar a un dictamen por salvedad de revelaciones inadecuadas o a una abstención por limitación al alcance de auditoría. ¿Okay? Y estos temas vale la pena ir conversándolos desde temprano con la gerencia, ¿no? Que esto no sea la novedad de la última semana previo a emitir el informe, porque la verdad que, digamos, sería muy desafortunado no manejar las comunicaciones oportunamente. ¿Sí? La otra cuestión es las pruebas sobre controles. Como les decía, tanto en el controles generales del computador, incluyendo controles de acceso e incluyendo controles de ataques a la ciberseguridad, como en controles directos a nivel de saldo de cuenta y transacción, que pueden ser controles manuales o automáticos, las pruebas de auditoría se van a ver afectadas. ¿Sí? Si el control cambia, la prueba de auditoría cambia. ¿Sí? Y esto definitivamente no es business as usual. Ante una realidad distinta necesitamos hacer pruebas distintas. ¿Sí? Y el tercer frente es las pruebas sustantivas. Como decíamos, si no podemos ir a hacer una toma física de inventarios, definitivamente vamos a tener que pensar algo distinto. Si no vamos a poder obtener la evidencia de auditoría de documentación, vamos a tener que buscar hacer una prueba distinta. Si la evidencia que obtenemos es interna, deberíamos considerar el obtener también evidencia externa y el mantener escepticismo profesional. Entonces, todos estos puntos deberían estar retroalimentando nuestro plan de auditoría, la ejecución de nuestras pruebas con escepticismo, tanto en los controles como en las sustantivas, y definitivamente esto va a también impactar en la carta de representaciones de la gerencia y en las revelaciones de los estados financieros. ¿Sí? Bien, entonces, en conclusión, y creo que hemos hecho acá un recupero de tiempo, nos pasamos unos 6 minutos según mi reloj, pero en conclusión quiero volver a la lámina inicial. ¿Sí? COVID nos está presentando una oportunidad importante para que los contadores que preparan estados financieros y los auditores que los revisan, ya sean auditores internos como externos, podamos cumplir con el propósito de velar por el interés público con información confiable para la toma de decisiones. ¿Sí? Llevamos décadas, y recuerdo estar en la Junta de Contadores y haciendo distintas presentaciones en distintos foros, hablando de la relevancia de la profesión contable, enaltecer el rol del contador y del auditor, y el hacernos valer en cuanto el código de ética y el valor agregado que damos. COVID nos da una oportunidad nuevamente para que nuestra profesión se vea enaltecida y nosotros aprovechemos la oportunidad para destacar el valor que le agregamos a los usuarios de estados financieros y a la comunidad en general. Pero también nos da la oportunidad para mancillar nuestra profesión y no hacer lo que debemos. Entonces acá la verdad la invitación es a que aprovechemos la oportunidad que se nos está dando para hacer honor a nuestra profesión. ¿Sí? Y junto con esto que vayamos viendo con la debida diligencia profesional que los estados financieros y el sistema de control interno de las compañías sea el que debe ser, y en la medida de nuestra responsabilidad profesional, que hagamos los aportes que consideremos adecuados para mejorar ese sistema de control interno y la lectura adecuada de estados financieros. Con esto, Wilder, te doy la palabra nuevamente. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias por la exposición. Yo ya vengo recibiendo preguntas. Voy a plantear la primera. Dice así: la empresa en la que me encuentro adoptó el modelo NIF hace 5 años. La pandemia surgida en el año 2020 nos ha tenido muy pendientes de los impactos en las distintas cuentas y en su medición.
al cierre del 2020, creí que teníamos la situación bajo control. Sin embargo, la segunda ola ha terminado por corregir ese optimismo y noto que la gerencia tiene cada día un enfoque más pesimista. Pregunto, ¿cuál es el efecto de un enfoque pesimista en la marchabilidad de una entidad? Sí, la verdad que al colega lo acompaño en el sentimiento, pero es lo que nos toca vivir, ¿sí? A ver, y por eso yo quiero seguir rescatando el punto de los juicios críticos de la gerencia, ¿sí? Y acá nos tenemos que parar en los zapatos del lector del estado financiero. El que va a leer estados financieros no está metido todos los días en la empresa y no sabe qué es lo que está pasando todos los días. Y por eso los juicios críticos de la gerencia y la revelación de esos juicios es fundamental, para que nadie se sienta engañado o que la información que recibe como lector es reticente. Miren, cuando cerraron los estados financieros del 2019, hace un año, la pandemia recién estaba empezando. Y acá lo que, como dijo Liliana, lo que estábamos haciendo eran revelaciones de hechos posteriores de tipo 2, porque decíamos, bueno, son eventos posteriores que no afectan los saldos. Eso ya cambió cuando estábamos cerrando los estados financieros de marzo del 2020 y obviamente cambió más todavía cuando estábamos cerrando el estado financiero de junio del 2020. Que ahora ya dejaron de ser hechos posteriores, ahora son hechos que ya venimos viviendo hace un año, ¿sí? O mínimamente 9 meses. Entonces los juicios críticos se vuelven muy relevantes. ¿Qué nos pasó en estos cierres? Tenemos compañías en las cuales, y estoy hablando de compañías globales, ¿ok? Y pensemos, por ejemplo, en las cuales tuvieron en Europa una primera ola, aprovechando el comentario del colega cuando decía una primera ola, y cerraron estados financieros diciendo, bueno, vamos a tener en inglés le dicen el lockdown, ¿no? Un confinamiento de unos meses y ya lo vamos a superar. Y superado el confinamiento, las ventas van a subir y las operaciones van a ser normales. Y en Europa les agarró una segunda ola de confinamiento y echó por la borda el juicio de la gerencia, porque, digamos, una cosa era lo que pensaban antes del primer lockdown, otra lo que pensaban después del segundo lockdown. Ahora las compañías dicen, no, viene la vacuna y con la vacuna ya se va a arreglar todo y con el efecto rebaño la cosa va a ser distinta. No sabemos. Entonces acá la verdad la invitación es no seamos optimistas, no seamos pesimistas. Y me sumo a la presentación sobre resiliencia de Pepe Schroeder. Acá la invitación es hagamos un stress test y tengamos distintos escenarios. Y dentro de esos distintos escenarios mínimamente se sugiere 3. Un optimista, un pesimista y un escenario intermedio de alta probabilidad, ¿sí? Entonces, la gerencia tiene que decir qué es lo que cree que pudiera pasar, cuál cree que es su escenario más factible, no el optimista o el pesimista, pero el más factible, y a ese escenario más factible a hacerle un stress test de pesimista y optimista. En el pesimista, obviamente, tengamos en cuenta el principio de empresa en marcha y la continuidad del negocio, y en el optimista, la verdad, no le pongamos mucha ficha porque, bueno, la verdad que esperar que esto va a ser Disneylandia y todo va a ir bien, digamos, no nos ayuda mucho para propósito de estados financieros, ¿no? Pero sí sepamos qué banda estamos manejando, cuál es la banda entre el pesimista y el optimista y dónde se ubica el escenario de mayores probabilidades. Y esto hay que verlo desde operaciones, financiero, y digamos control interno, desde los distintos frentes, ¿no? Entonces, la verdad, la invitación es manejemos la inteligencia emocional, no nos dejemos llevar por las personalidades dentro de la compañía, de una alta gerencia, digamos, que sea muy fuerte en su línea de pensamiento y
digamos, salgámonos un minuto y veamos realmente desde el usuario del estado financiero cómo se ve la situación, ¿no? Y que eso permee en la medición de los activos y pasivos y en las revelaciones de los estados financieros, ¿sí? Pero hay que, volviendo al punto del colega, si la segunda ola le pegó duro y ve que está pesimista, yo le recomiendo que, como dijo Pepe Schroeder, vaya a la playa, vaya al bosque, tome aire, se tome una copita de vino, se relaje y otra vez vuelva al escritorio, al computador y vea realmente cuál es la medición razonable de los activos, los pasivos, y que haga las revelaciones que considere oportunas, ¿no? Para que nadie se vea engañado. Esa es un poco la invitación. No sé si con eso, Wilder, ayudo o no, pero Sí, en eso es lo que estamos viviendo todos los días. Yo en mi rol les digo, bueno, actualmente estoy como socio de calidad para la región andina, veo negocios en los 4 países, empresas listadas, no listadas, negocios familiares, de distintos tamaños, de distintos segmentos, industrias, hablo con los colegas de las otras firmas y les digo la verdad, creo que estoy haciendo la mitad del tiempo de psicólogo y la mitad del tiempo de auditor. Y al fin y al cabo se trata de asegurarnos de que los estados financieros sean razonables, ¿sí? Por ahí va un poco el tema. Bien. Tengo otras preguntas acá. La siguiente dice, en el Perú en diciembre de 2020 nos encontramos en la fase 4 de la reactivación económica y muchas empresas reconocieron un ingreso por impuesto a las ganancias diferido, derivado de la pérdida tributaria arrastrada. Cerraron y reportaron a su matriz el 15 de enero del 2021. Sin embargo, en la última semana de enero surge un nuevo escenario de inmovilización, inactividad e incertidumbre en la economía. ¿Cómo afecta este nuevo escenario mi cierre contable en mis estados financieros ya reportados? ¿Y cuál sería la posición del auditor en relación a su dictamen? Sí, a ver, y yo les digo, estoy hablando de esto con gente de Australia, Europa, Japón y Estados Unidos, y la verdad estamos todos en la misma, ¿sí? Los estados financieros se preparan a la fecha en la que son aprobados, y la gerencia utiliza la información que dispone a la fecha de aprobación de estados financieros, que la verdad esperemos sea muy cercana a la fecha en la que el auditor emite su dictamen, ¿sí? Con esa información se trabaja, o sea, ni la gerencia ni el auditor van a hacer futurología, no se nos pide eso, ¿sí? Con la información que se dispone, se hace los mejores juicios que se pueden y se revela acorde a esos juicios. Con respecto al impuesto diferido, mi sugerencia es, si estamos hablando, entendí que era un caso de pérdidas arrastrables, ¿no? Si estamos en un escenario de pérdidas arrastrables, pensemos qué método en Perú se está utilizando, ¿no? Si el A o el B, y en función de ese método, ¿cómo cree la gerencia que va a recuperar las pérdidas arrastrables? Yo la verdad que si la gerencia hizo una evaluación de recupero de pérdidas, pensando solo en un año, y en ese escenario de un año fue optimista, y 15 días después es pesimista, y bueno, va a tener que deteriorar el activo diferido, ¿no? Pero mi invitación, la verdad, sería a no trabajemos con un escenario miope o tan corto, primero, y segundo, no trabajemos con un único escenario optimista o pesimista. Nuevamente, hagamos un estrés análisis y veamos realmente qué es lo razonablemente posible, y en función de eso, veamos si hay que poner un deterioro del impuesto diferido o no. Pero realmente hacer un estado financiero diciendo que está todo bien y que no hay deterioros, y 2 meses, 3 meses después, en el cierre trimestral siguiente, hacer un escenario pesimista y decir que está todo mal y que acá ningún activo es recuperable, la verdad yo creo que lleva mucha volatilidad, mucha
incertidumbre al lector de estado financiero, ya sea externo o sea interno, porque podemos estar hablando acá del corporativo, ¿no? De la casa matriz. Eso lleva mucha incertidumbre, ¿no? Y la verdad que no ayuda. Y creo que parte de nuestra responsabilidad profesional es justamente manejar la inteligencia emocional y manejar los distintos escenarios para no confundir al lector, ¿sí? Ahora, tampoco se nos pide hacer futurología, ¿no? Y eso creo que lo tenemos todos claro. Pero no, digamos, no agitemos las aguas más de lo que están y tratemos de ser lo más claro y transparente posible. Y hagamos el mejor juicio que consideremos, ¿sí? Y sí, puede que la gerencia haga un juicio y el auditor tenga otro, y habrá que lidiar con el tema, ¿no? Pero es la realidad que nos tocó vivir. Bien, va otra pregunta. Ante la coyuntura, muchas de las empresas están incumpliendo con los ratios de cobertura, lo cual ha producido que el capital de trabajo sea negativo. Producto de ello, la gerencia ha salido a buscar un refilamiento de la deuda con los bancos. Este proceso es suficiente como evidencia del plan de la gerencia para afrontar el riesgo de empresa en marcha. Suficiente no, necesario sí. Acá yo vuelvo de nuevo, hay que tener una visión holística, ¿sí? Hay que ver el todo, los estados financieros en su conjunto. Y por eso yo vuelvo al tema de considerar evidencia contradictoria y corroborativa, y considerar la realidad y el estrés análisis de cuál es el punto de quiebre de del negocio, y a partir de ese punto de quiebre cuál es, digamos, el talón de Aquiles y la espada de Damocles, ¿sí? Hay que hablar con la gerencia para ver cómo ellos interpretan y ven el negocio. Y a partir de eso, puede que el financiamiento que han conseguido sea suficiente. Les digo, tenemos casos de compañías que la caja operativa no le va a dar, y obtuvieron un crédito blando de una entidad financiera, o también obtuvieron el apoyo financiero de la casa matriz, y con eso tienen asegurado mínimamente 12 meses. Y con eso alcanza, ¿sí? ¿Por qué? Porque hicieron un downsizing de costos, reestructuraron costos, bajaron los variables lo más que pudieron, a los fijos los hicieron semifijos, semivariables, y tienen un plan de supervivencia, y con el financiamiento que consiguieron les da. Perfecto, ¿sí? Ahora, ese análisis, la NIC 1 dice el tiempo que la gerencia tiene que evaluar, el tiempo que considere, el cual no debería ser menor a 12 meses. La sugerencia acá es no pensemos 366 días o 367 días, sino vayamos un poquito más allá, veamos realmente qué es lo que pudiera pasar, ¿sí? Porque si el financiamiento que le dio el banco es 365 días y en el día 366 tienen que hacer un bullet payment de todo el financiamiento y vemos que no lo van a poder hacer, y bueno, no nos engañemos, definitivamente hay un problema de empresa en marcha, ¿no? Porque el día 367 es el acabose. Pero, digamos, también podemos decir que el financiamiento está y que el refinanciamiento es viable, ¿no? Hay otros casos en los cuales dicen, la casa matriz me financia, tengo carta de apoyo financiero de la casa matriz. Y sí, pero la casa matriz está en Chapter 11, la casa matriz está concursada en el exterior, y la verdad, yo como auditor, esa carta es papel picado, porque ¿para qué me sirve la carta de financiamiento de la matriz cuando la matriz está complicadísima, y encima el negocio, en nuestro caso de este foro, el negocio de Perú, no es de los críticos, no es de lo más relevante? Y yo veo el negocio del grupo, del consolidado, y digo, pucha, la verdad que la casa matriz le va a inyectar caja a muchas regiones antes que a Perú. Entonces, ¿de qué me sirve
la carta de la casa matriz, ¿no? O sea, uno tiene que ser escéptico y, digamos, hacer ese challenge a la gerencia para ver realmente si la carta de financiamiento o la carta de apoyo de la casa matriz es evidencia persuasiva, ¿no? Este tipo de cosas hay que verlas, hay que pensarlas. Puede que un proveedor también ayude. Hay compañías que están viendo integraciones verticales con proveedores o con clientes, y eso de repente facilita las cosas. Hay compañías que están haciendo fusiones y reorganizaciones transversales dentro de su negocio para no tener digamos, para tener, mejor dicho, para tener más capacidad de maniobra operativa. Bueno, todo eso hay que verlo, ¿no? En su conjunto, de forma holística, y a partir de eso ver si el juicio de la gerencia es razonable y los planes de la gerencia son creíbles, ¿no? No estamos diciendo que lo van a cumplir al pie de la letra, pero por lo menos que los planes que tiene la gerencia le da para los próximos 12 meses no colapsar. Yo creo que esa es un poco la idea, ¿no? Bien. Aquí hay una pregunta chiquita. Dice, en resumen, ¿cuáles son las principales áreas de impacto del COVID-19 en los estados financieros dentro del sector minero energético? Ya, en el minero energético peruano, de los clientes que estamos viendo, y la mayoría de nuestros clientes son internacionales, lo que estamos viendo es, primero, que las operaciones no se frenaron, ¿sí? Tuvieron algún parate menor, pero la verdad que la cadena de suministro se mantuvo, los despachos se mantuvieron, así que no hubo mayor impacto. En la parte de operaciones pudo haber habido alguna baja por medidas de bioseguridad, pero eso ya levantó, allá por junio ya empezó a levantar, así que no hubo mayor impacto. Los precios, por ejemplo, no sé, cobre bajaron, pero ya repuntaron. Oro está altísimo, entonces dependiendo, no sé, el negocio en el que estén, pero la verdad que los precios no se ve que hayan caído, y la curva de precios futuros tampoco se ve que vaya a caer. Así que problemas de empresa en marcha, la verdad que no hemos visto mucho. Y con eso, y además son, digamos, grupos muy, muy fuertes que tienen financiamiento. Así que empresa en marcha, no vimos mayor impacto. Deterioros, no vimos mayor impacto. Pudo haber habido algo muy puntual en alguna mina o en alguna operación, en alguna unidad generadora de efectivo, o pudo haber habido algún impacto en algún activo en particular o en alguna subsidiaria en particular, porque de repente la gerencia cambió un poco el modelo de negocio y lo que antes lo estaba viendo como un activo operativo, de repente ahora está diciendo que es un activo disponible para la venta. Pero más allá de eso no hubo un impacto tan significativo en lo que es operaciones mineras. Bien, y aquí tengo una última pregunta, creo que vamos a lograr absolver todas. Dice así, Bueno. los costos fijos de producción se capitalizan según la NIC 2 de acuerdo con la producción normal. Nuestra producción normal disminuyó en un 40% aproximadamente. Ese impacto en el gasto en el año 2020 hará que mostremos resultados negativos. Un cambio prospectivo de la política contable de depreciación podría cambiar este efecto en el marco de la nueva normalidad. ¿Esto es técnicamente posible? Sí, es posible. Sí, y justamente acá volvemos al punto de juicio de la gerencia, ¿sí? Si vamos a ver, por ejemplo, NIC 2 en inventarios, el método de costeo y el costeo por absorción nos habla justamente de una capacidad normal. ¿Qué es normal? Vamos a tener que redefinir lo que es capacidad normal, ¿sí? Y el método de costeo se va a ver afectado.
Obviamente que por el otro lado tenemos la prueba del BNR, ¿no? Del valor neto de realización. Entonces, si alguna compañía está pensando empezar a capitalizar por método del costeo más de lo que puede aguantarle el BNR, va a tener un problema, ¿sí? Pero definitivamente el método de costeo va a haber que revisarlo. Sí, va a ser así. Fuera de lo que es NIC 2, también tenemos el diferimiento de gastos, ¿sí? y costos, también se puede. Entonces, por distintas normas habría que pensarlo, ¿sí? Pero hay que hacer esos juicios. Y por el otro lado tenemos que volver a revisitar y volver a pensar la vida útil de los activos y el método de depreciación. Si hasta ahora estábamos haciendo un método de depreciación lineal, y bueno, capaz que de repente va a haber que revisar cuál es la vida útil por método lineal, o habrá que repensar si el método lineal es el más adecuado, ¿sí? Ahora, cuidado porque la NIC 8 también nos dice que no podemos estar cambiando de un método al otro de acuerdo a cómo soplen los vientos, ¿no? Entonces, la NIC 8 nos dice que si van a cambiar de método, tiene que ser por un método preferible, ¿sí? Y si después van a volver a cambiar para atrás, y nos entramos a meter en problemas. ¿Sí? Así que cuidado con tomar decisiones intempestivas o apresuradas, porque a veces la jugada nos sale más caro el remedio que la enfermedad, ¿no? Así que ojo con el querer reaccionar rápidamente, y ojo con algunos creativos que quieren maquillar estados financieros porque le encontraron la vuelta a algún párrafo de alguna NIC, porque a veces eso es el perro que se muerde la cola. ¿eh? Al año siguiente o al trimestre siguiente le puede costar caro. Así que cuidado con eso, y vuelvo de nuevo a mi primera lámina. La ética profesional está ahí presente, ¿no? Entonces, cuidado con lo que hacemos. Pero volviendo a la pregunta original, sí, tenemos que repensar los juicios críticos de la gerencia a la luz de todas las normas contables. Bien, hemos absuelto todas las preguntas que se nos han hecho y agradecemos al doctor Antonio Mela su participación, excelente participación. Creo que, digamos, el tema de los impactos seguirá estando en el día a día del contador y de la empresa. A nombre del Comité Nacional Técnico de Normas Internacionales de Información Financiera, nuestro agradecimiento al doctor Antonio Mela, nuestro agradecimiento a la audiencia y a aquellos colegas que nos alcanzaron sus preguntas, que nos han servido para enriquecer la exposición que nos ha sido brindada. Muchas gracias. Gracias, Wilder. Buenas noches con todos.